Mis padres me manipularon psicológicamente para que creyera que mi hermana estaba desequilibrada. Tuvo que llegar el punto en que mi padre casi me hace daño de verdad para darme cuenta de que ella era la única que siempre había estado luchando por mí. Ser la hija menor significaba que aprendía a hablar solo cuando me hablaban, porque lo último que quería era parecerme a mi hermana mayor, Millie. Cada vez que mi papá nos maltrataba a mí o a mi hermano, ella se negaba a mirar hacia otro lado. Una vez, durante unas vacaciones familiares en Florida, yo tenía unos 12 años y llevaba unos pantalones cortos de mezclilla. Mi hermano Evan tenía 13 y Millie 15. Mi papá me dio una palmada ligera en el muslo y dijo que estaba engordando. Yo era talla 32. Miré a mi hermana con una mirada que le suplicaba que no dijera nada, y parecía que iba a quedarse callada, hasta que él jaló la parte inferior de mis pantalones y me dijo que me tapara. Fue entonces cuando ella estalló. ¿Qué demonios acaba de decir papá?, le preguntó a mi madre, que también trataba de callarla. De repente, todos en la habitación, incluyéndome a mí, comenzamos a gritarle. Le dijimos que solo causaba problemas. Mirando atrás, por supuesto que me arrepiento, pero yo estaba completamente manipulada. De alguna manera, mis padres me habían hecho creer que su maltrato era normal, que era su forma de educar, que lo problemático era alzar la voz. Y no terminó ahí. Fue entonces cuando Evan adoptó el único mecanismo de defensa que conocía, esa sonrisa burlona, como si nada le importara. Fingía que no le afectaba nada de lo que nuestro padre decía o hacía. Poco después, papá empezó a gritarle y amenazó con pegarle. Esa noche, Millie durmió en la misma cama que nosotros, cubriendo a Evan por si papá entraba en medio de la noche a hacerle daño. Pero con los años, todo fue empeorando. Evan antes era un chico dulce. Solía cubrirnos con una manta cuando nos quedábamos dormidas en el sofá, decirnos que éramos bonitas. Pero a medida que papá se volvía más agresivo, él también lo hacía. Para cuando tenía 16 años, se había convertido en otro hombre lleno de rabia en casa. Pero Millie nunca perdió su carácter, su firmeza, y yo seguía siendo la que se echaba a llorar ante el primer conflicto. Esta dinámica continuó hasta que Millie estaba en su último año de secundaria. Era la noche antes de su examen SAT. Estábamos cenando todos juntos. Ella era la única en la familia que realmente se preocupaba por sus estudios. Tenía las manos temblorosas, la mirada perdida. Fue entonces cuando le pidió a Evan que no masticara con la boca abierta. «Vas a reprobar estadística y serás un fracasado el resto de tu vida», le gritó él. De inmediato, Millie se levantó llorando y subió corriendo a su habitación. Papá empezó a gritar como un loco, su voz retumbando por toda la casa. Yo me quedé en la cocina, escribiéndole a Millie y preguntándole por qué había reaccionado así, diciéndole que otra vez había arruinado la paz familiar. Después de eso, casi no la veíamos. Se la pasaba en casa de sus amigas o saliendo en secreto a fiestas. Y yo nunca le escribía, porque en mi cabeza ella era la culpable de todo. Pero cuanto menos la veía, más me daba cuenta de cuán equivocada estaba, porque, de repente, me convertí en la nueva chiva expiatoria. Cada día, mi padre me daba órdenes a gritos, y no importaba cuánto hiciera, nunca era suficiente. Mientras tanto, ni siquiera se atrevía a decirle algo a Evan. Pero Millie jamás dejó de intentar protegerme. De vez en cuando, volvía a casa y enfrentaba a nuestros padres, y ni siquiera lo agradecía, hasta que un día, papá descubrió a Evan poniendo ropa mojada encima de la seca de mamá. Empezó a gritarle, y de pronto me llamó al salón. Apenas entré, me insultó con una expresión horrenda, culpándome de no controlar a mi hermano. Y mientras yo intentaba entender sus palabras, me empujó contra la mesa de centro. Las lágrimas me caían sin parar. Tenía el cuerpo paralizado por el miedo. Intenté levantarme, pero me pateó por detrás de las piernas y volví a caer. «¡Lárgate de aquí!», gritó. No me lo tuvo que repetir. Corrí al baño y cerré la puerta con seguro. Llamé a la primera persona que se me vino a la cabeza, Millie. Le conté todo. Me habló con esa voz suave que siempre lograba calmarme. Mientras yo seguía en el suelo del baño, papá volvió a gritarme, exigiéndome que limpiara la cocina. Colgué sin decir nada más. 20 minutos después, escuché cómo se abría con cuidado la puerta de entrada. Millie entró acompañada de su novio, un chico alto y corpulento. La miré con miedo, sin querer moverme por si mi papá me castigaba peor. Pero ella lo entendió de inmediato y tomó mi mano. Su mirada estaba llena de ternura, como si supiera exactamente qué hacer. Antes de que me diera cuenta, ya me había convencido de irme con ella. Fuimos a un departamento que ni siquiera sabía que tenía alquilado. Me metí en la cama, y ella me pidió que le contara todo, que no le ocultara nada. Pero yo no quería revivir nada de eso. Solo quería pensar en la fiesta de Halloween que había planeado para el día siguiente. Negué con fuerza, y ella asintió sin insistir. Luego me pidió comida rápida por delivery, pero nunca fui a esa fiesta. Al día siguiente, mi madre me escribió diciéndome que tenía que volver a casa, que Millie ya había hecho suficiente daño a todos, y le creí. Pero apenas crucé la puerta, mi papá me golpeó con tanta fuerza que perdí el conocimiento. Su mano chocó contra mi mejilla con un sonido seco que retumbó en mi cabeza. Vi estrellas, y después, oscuridad. Desperté en el suelo, con un dolor punzante en la cabeza,
y sabor metálico en la boca. En ese momento supe que no podía quedarme, ni una noche más. Estoy segura, dije, con más firmeza de la que creía tener. Quiero irme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, irreversibles. Sonaban bien, respondió Millie, pero tienes que hacerlo con cabeza. Lleva solo lo esencial. Ropa, documentos importantes si puedes conseguirlos. Algo sentimental que no puedas reemplazar. Nada voluminoso. Una mochila. Nada más. Su voz era tranquila pero decidida, como la de alguien que planea una retirada estratégica. El corazón me latía con fuerza mientras la escuchaba. Esto era real. El plan que estábamos trazando me golpeó de golpe. Aterrador, y al mismo tiempo, liberador. Cuando logré hablar, con la boca reseca y la lengua torpe por el miedo, susurré: viernes. Diles que vas a casa de una amiga a hacer un proyecto de la escuela. Una pijamada. Te recojo a 2 cuadras de tu casa a las 7 p.m. ¿Puedes hacerlo? Los ojos de Millie estaban fijos en los míos. Siempre había tenido ese don de hacerte sentir como si fueras la única persona en el mundo. Sí, respondí sin dudar. Incluso me sorprendió la seguridad de mi voz. Y no le digas a nadie, ni a tus amigas, ni a tus profesores, a nadie. El énfasis que puso en esa última palabra me dejó claro que entendía lo que estaba en juego. Esto no era un juego. Después de colgar, me quedé sentada en mi cama, mirando la pared, siguiendo con la vista las pequeñas grietas que la recorrían. La pintura se estaba descascarando un poco en la esquina, dejando ver capas de colores distintos de antiguos propietarios. Solo 3 días más en esta casa. Podía soportarlo. Tenía que hacerlo. Al día siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. Nada había cambiado. Mi padre gritaba órdenes en el desayuno. Mi madre fingía que todo estaba bien. Evan me lanzaba miradas fulminantes desde el otro lado de la mesa, pero saber que tenía un plan para escapar lo hacía todo un poco más soportable. El cereal sabía igual, la leche igual de fría, pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Ya no me sentía atrapada. En la escuela, me acerqué a mi profesora de inglés después de clase. El aula estaba vacía, salvo por nosotras dos. La luz de la tarde entraba inclinada por las persianas, proyectando sombras a rayas sobre su escritorio. Señorita Parker, quería saber si podría usarla como referencia tragué saliva, para un trabajo de verano. Mi voz apenas tembló. Ella se mostró sorprendida, pero contenta. Sonrió con esas arruguitas que se le formaban junto a los ojos detrás de las gafas. Por supuesto, ¿para cuándo lo necesitas? Tal vez la próxima semana. Yo le aviso, respondí. Necesitaba a alguien fuera de mi familia que pudiera dar fe de quién era yo, por si las cosas se complicaban. Alguien que me conociera como estudiante responsable, no solo como una hija rebelde. Esa tarde comencé a juntar mis cosas, poco a poco, para que nadie se diera cuenta. Saqué mi acta de nacimiento del archivador en el estudio, mientras mi mamá hablaba por teléfono. El papel se sentía frágil entre mis dedos, pero tenía un valor incalculable. Guardé mi credencial escolar y los $43 que había ahorrado de cumpleaños dentro de un calcetín. Fui revisando mi ropa, eligiendo mentalmente qué llevar, qué necesitaría para empezar de nuevo, qué podía dejar atrás. Encontré un viejo iPod y empecé a grabar los estallidos de mi papá cada vez que podía. Necesitaba pruebas por si alguien llegaba a dudar de mi historia. El aparato era lo bastante pequeño para esconderlo en el bolsillo, y cubrí la luz roja de grabación con un pedacito de cinta. Cada vez que apretaba el botón de grabar, el corazón me latía más fuerte, una mezcla de miedo y determinación. El jueves por la noche apenas dormí. Cada crujido de la casa me hacía brincar. El viento contra la ventana sonaba como dedos tocando el cristal, como si alguien intentara entrar. ¿Y si de alguna forma ya lo sabían? ¿Y si mi papá me estaba esperando para atraparme justo antes de irme? Me quedé mirando el techo, viendo las sombras moverse a medida que los autos pasaban afuera, iluminando brevemente mi habitación con los faros. El viernes por la mañana me obligué a actuar con normalidad. Desayuné, fui a clase, volví a casa, limpié la cocina, como siempre. La rutina se sentía surrealista, como si observara a otra persona hacer todo eso. Durante la cena, mencioné casualmente el proyecto escolar falso. El espagueti en mi plato quedó casi intacto. Tenía el estómago hecho un nudo. Sara necesita ayuda con su presentación de ciencias. Su mamá dijo que podía quedarme a dormir para terminarla, dije mientras jugaba con la comida, sin levantar la vista. La mentira salió más natural de lo que esperaba. ¿Qué Sara es esa?, preguntó mi mamá con desconfianza, deteniendo el tenedor a medio camino. Estaba preparada para eso. Sara Chen, de mi clase de biología. Conociste a su mamá en la reunión escolar del año pasado. Todo era verdad. Aunque no éramos cercanas, nuestras madres sí se habían conocido una vez. Los detalles hacían que la historia sonara creíble, difícil de cuestionar. No recuerdo haber aprobado eso, interrumpió mi papá, con el tenedor suspendido en el aire, un trozo de pollo colgando como si evaluara cada palabra. Me miraba con dureza, buscando señales de que mentía. Mamá sí lo hizo. Mentí, girándome hacia ella. ¿Te acuerdas? El martes. Contuve la respiración. El silencio se estiró como una cuerda tensa. Mi madre dudó. Podía ver cómo evaluaba internamente si era mejor admitir que no lo recordaba,
o seguirme la corriente. Su expresión lo decía todo. ¿Cuál opción generaría menos conflicto? Ah, cierto, dijo por fin. Pero regresa antes del mediodía. Tienes que hacer tus tareas. Volvió a concentrarse en su comida. El tema estaba zanjado. Solté el aire con cuidado, tratando de no mostrar alivio. A las 6:30 me colgué la mochila al hombro, intentando parecer tranquila, aunque llevaba en ella todo lo que necesitaba para empezar de cero. Toda mi vida reducida a una sola bolsa. El iPod estaba bien escondido en el bolsillo del abrigo, cargado con grabaciones. No te quedes toda la noche riéndote con tu amiga, me dijo mi mamá cuando salía. Su voz sonaba casi normal, casi maternal. Por un instante, casi me arrepentí. No lo haré. Mi papá ni siquiera levantó la vista del televisor. La luz azul parpadeaba en su rostro, formando sombras extrañas. Evan no estaba, lo cual fue un alivio. Un adiós menos que no quería dar. Caminé con calma hasta doblar la esquina. Entonces eché a correr. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a salir por la boca. El aire fresco de la tarde acariciaba mi cara, mezclado con el olor a césped recién cortado y a alguna cena cocinándose cerca. ¿Y si Millie no aparecía? ¿Y si todo era una especie de prueba? Pero exactamente a las 7, un coche se detuvo a mi lado. Millie se inclinó y abrió la puerta del pasajero. «Súbete», dijo. Lancé la mochila al asiento y subí detrás de ella. El auto olía a café y al perfume de Millie. Antes de que pudiera cerrar bien la puerta, ya estábamos en marcha. Las llantas chirriaron un poco al acelerar. Era la única señal de su urgencia. «¿Alguien te siguió?», preguntó, mirando por el retrovisor. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante, su perfil tenso bajo la tenue luz del atardecer. «No, creo que no». Igual, volví la vista hacia atrás, esperando ver el coche de papá persiguiéndonos. Ella asintió, aún alternando entre la carretera y el espejo. «No vamos al departamento viejo. Encontré otro lugar. Es más pequeño, pero está en un edificio con acceso por tarjeta. Nadie entra sin ser autorizado». Su voz era firme, práctica. Había pensado en todo. Yo ni siquiera había considerado eso. Por supuesto que no podíamos volver al lugar que mis padres conocían. La cantidad de planificación que Millie había hecho por mí me golpeó de lleno. Mientras yo solo sobrevivía, ella había trazado una ruta de escape. ¿Y tu novio? Jason, ¿no? Recordaba su imponente figura en nuestra cocina, lo diminuto que se había visto mi padre a su lado. «Terminamos», dijo sin rodeos. Dijo que me estaba obsesionando con la familia, que debía seguir adelante. Hizo comillas en el aire con una mano mientras seguía conduciendo, los nudillos apretados. Su tono amargo era evidente, una grieta poco común en su voz normalmente fuerte. Manejamos en silencio un rato. Cuanto más nos alejábamos de casa, más liviana me sentía, como si me estuviera quitando un abrigo pesado que me habían obligado a llevar durante años. Calle tras calle, kilómetro tras kilómetro, el peso se iba disipando. Miré los vecindarios desconocidos pasar por la ventana, preguntándome qué tipo de vida llevarían las personas en esas casas con ventanas iluminadas, y tantas historias que yo jamás conocería. «Van a estar furiosos», dije al fin, mientras las calles familiares desaparecían tras nosotras. El pensamiento me dio escalofríos. A pesar de que la calefacción del auto me soplaba aire tibio en la cara, no podía dejar de temblar. Millie me miró de reojo. «¿Estás dudando?» Su voz era cuidadosa, neutral, sin presionar, sin juzgar. «No, solo que sé lo que se viene. La explosión, las culpas, el chantaje emocional». Ya podía oír la voz de mi madre, ver la furia en la cara de mi padre. Ella asintió con el rostro serio. «Sí, yo también», dijo. El entendimiento entre nosotras no necesitaba palabras. Las dos sabíamos perfectamente de qué eran capaces. El nuevo departamento estaba en el tercer piso de un edificio con puerta de seguridad en la entrada. Era diminuto, un solo dormitorio, un baño y un espacio compartido de cocina y sala, pero era limpio y luminoso. Las paredes tenían un tono crema suave, desnudas salvo por un pequeño cuadro enmarcado con una escena de playa. Los muebles eran simples pero útiles. Un sillón, una mesa baja, un pequeño comedor. Nada lujoso, pero nada roto ni sucio. «Puedes quedarte con el dormitorio», dijo Millie, dejando mi mochila sobre la cama. Yo me quedo en el sofá. La cama estaba perfectamente tendida con un edredón azul que parecía nuevo. «No, no puedo quitarte tu…», empecé a decir, pero ella me interrumpió con un gesto de la mano. «Está bien. Trabajo turnos nocturnos de todos modos. Casi ni vamos a coincidir». Su tono dejaba claro que no era negociable. Observé ese cuarto sencillo. Había una cama, una cómoda pequeña y poco más, pero se sentía más seguro que cualquier habitación en la que hubiese estado en años. No había gritos del otro lado de la pared. No tenía que estar atenta a pasos. No tenía que contener la respiración cuando se abría una puerta. «Gracias», susurré. Las palabras se sentían insuficientes para todo lo que ella había hecho. El rostro de Millie se suavizó. «Eres mi hermana. No iba a dejarte ahí». Me apretó el hombro y se giró, pero no antes de que pudiera ver el brillo de las lágrimas en sus ojos. Esa noche dormí mejor que en meses, tal vez años.
No hubo que estar escuchando pasos en el pasillo, ni anticipar la próxima tormenta. Solo silencio. El colchón era más firme que el de mi casa. La almohada, más esponjosa. Afuera, algunos autos pasaban de vez en cuando, pero el sonido era distante, no amenazante. Me quedé dormida con el zumbido suave del refrigerador y el tecleo de Millie en su laptop desde la sala. La paz duró exactamente hasta las 10:07 de la mañana siguiente, cuando mi teléfono estalló en mensajes de texto de mi mamá. El zumbido me sacó de un sueño profundo, el corazón latiéndome con fuerza antes incluso de leerlos. ¿Dónde estás? La mamá de Sara dice que nunca llegaste. Respóndeme ahora mismo. Tu padre está furioso. Le mostré los mensajes a Millie, con las manos temblando. La pantalla del celular se iluminó con otro mensaje, y otro más. Llegaban tan rápido que el teléfono apenas dejaba de vibrar. «Apágalo», me dijo. Sabíamos que esto iba a pasar. Su calma me dio estabilidad. Me recordó que esto lo habíamos previsto. Dudé unos segundos y luego escribí. «Estoy a salvo. No voy a volver». Apagué el teléfono y lo dejé sobre la encimera. El silencio que siguió fue a la vez aterrador y liberador. «¿Y ahora qué?», pregunté. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, proyectando un rectángulo cálido sobre el piso de linóleo. Era extraño cómo todo parecía normal cuando mi vida acababa de cambiar por completo. Ahora esperamos. Van a escalar la situación antes de retroceder. Y tenía razón. Esa misma tarde recibimos 6 mensajes de voz en el teléfono de Millie. Los primeros eran de mi madre, alternando entre amenazas y súplicas. Su voz pasaba de la rabia al llanto y otra vez al enojo, un ciclo conocido que había escuchado toda mi vida. El último era de mi papá. «Si no la traes de vuelta ahora mismo, se van a arrepentir, las dos». Su voz me heló la sangre. A pesar del calor del departamento, ciertos reflejos eran difíciles de desprogramar. Millie los borró todos sin escuchar completos. Presionó el botón de eliminar con una firmeza que se sintió como cerrar una puerta para siempre. Al día siguiente, domingo, encendí el teléfono un momento para revisar los mensajes. Había uno de Evan. El aviso en la pantalla me hizo un nudo en el estómago, pero me obligué a leerlo. «No esperes nada de nosotros cuando él muera». Solo eso, sin decir quién, sin explicación, tan críptico que dolía. Estaba diseñado para hacerme imaginar lo peor. Se lo mostré a Millie. «Está tratando de manipularte», dijo. «Seguro papá se lo pidió. Ya sabes cómo es. Siempre haciendo amenazas vagas sobre su salud para llamar la atención. ¿Te acuerdas cuando dijo que su corazón estaba fallando porque Evan quería ir al campamento de verano?» Su voz sonaba firme, pero la vi morderse el labio justo después de decirlo. Ese gesto mínimo revelaba que ella tampoco estaba del todo segura, y aunque sus palabras me tranquilizaron en parte, la duda se quedó ahí, molestando como una astilla. Habíamos escuchado demasiadas falsas alarmas como para creer esta. El lunes por la mañana, Millie me ayudó a inscribirme en una nueva escuela. Tuvimos que usar su dirección y decir que ella era mi tutora legal. No era del todo cierto, pero en la administración no hicieron muchas preguntas. La escuela era más grande que la anterior, los pasillos más amplios, la luz más clara. Nadie me miró raro mientras caminábamos por la oficina. Solo era una alumna nueva más, anónima, invisible. «¿Y si vienen a buscarme?», pregunté mientras regresábamos al departamento. Esa pregunta me pesaba desde que salimos de casa. La vereda tenía grietas por donde brotaban hierbas pequeñas, vida aferrándose a salir, incluso en los huecos del concreto. «Puede que lo intenten», admitió, «pero tendrían que admitir por qué te fuiste. Y no creo que quieran exponerse a ese tipo de atención». Tenía sentido, pero no calmó del todo mi miedo. Seguía mirando por encima del hombro, escaneando rostros en las multitudes, buscando la mirada rabiosa de mi padre o el gesto de desaprobación de mi madre. Esa noche descubrí que mis padres habían encontrado otra forma de atacarme. Mi teléfono se encendió con mensajes de parientes y conocidos, amigos que no veía desde hacía años, tías, tíos, primos, vecinos, gente que apenas recordaba, de repente preocupadísimos por mí. «Tu pobre madre está hecha polvo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? ¿Y a tu padre? Estás metida con malas influencias». La historia que estaban contando era que yo me había escapado con un novio, que Millie me había convencido de rebelarme, que les había roto el corazón. Cada mensaje era una puñalada. Reescribían el pasado para pintarme como la villana. La culpa, tan familiar, volvió a aparecer, tan profundamente arraigada que costaba no dejarse llevar. «Están tratando de controlar el relato», dijo Millie cuando se los mostré. «Saben que si la gente se entera de lo que pasó de verdad, se les cae la fachada de familia perfecta». Iba deslizando los mensajes con el dedo, el ceño fruncido cada vez más. La luz de la lámpara proyectaba sombras en su rostro, haciéndola parecer mayor, más agotada. Yo también los leía, sintiéndome enferma. Las palabras se mezclaban, una letanía de reproches y manipulaciones. «Nadie nos va a creer, ¿verdad?». El pensamiento me destrozó. Después de todo lo que habíamos pasado, aún existía la posibilidad de que nos pintaran como las culpables. Millie guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Muéstrame esas grabaciones otra vez». Su voz tenía ese tono decidido que ya conocía.
Estaba armando un plan. Dame un segundo. Saqué el iPod y reproduje algunos de los audios más claros. Mi papá gritando lo decepcionado que estaba de mí, el ruido de algo, yo golpeando contra la mesa de centro, y la voz fría de mi mamá diciéndome que limpiara mi propia sangre. El sonido era metálico por el pequeño parlante, pero la rabia en su voz era inconfundible, y el miedo en la mía, imposible de ignorar. La gente va a creer esto, dijo Millie con firmeza. Solo tenemos que ser estratégicas sobre a quién se lo mandamos. Su seguridad me fortaleció. Tal vez la verdad sí podía salir a la luz. Empezamos con la tía Dorothy, hermana de mi mamá. Siempre había sido un poco más amable que el resto de la familia. Vivía a 3 estados de distancia y solo nos veíamos en fiestas importantes, pero siempre traía regalos pensados con cariño y preguntaba de verdad cómo estábamos. Le enviamos un correo breve explicando que me había ido de casa por abuso, con uno de los audios adjunto. El mensaje era simple, directo, sin dramas ni apelaciones emocionales. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Siempre sospeché que tu mamá estaba encubriendo los arranques de tu papá desde hace años. ¿Qué necesitas? No era mucho, pero era algo. Una grieta en ese muro de silencio. Un rayo de luz. Después le tocó a Margaret, una amiga de mi madre, que tenía 2 hijas de mi edad, y siempre había sido amable conmigo. Una vez me dio $20 a escondidas cuando mi papá se negó a pagarme una excursión escolar, susurrándome que sería nuestro secreto. Luego fue el primo Bruce, del lado de mi papá. Una vez lo vimos tomar a mi papá del brazo durante una parrillada familiar, después de que le gritara a Evan delante de todos. Bruce le habló con un tono bajo e intenso. Mi papá se quedó más callado el resto del día. Algunas personas no respondieron, otras enviaron mensajes de sorpresa o incredulidad. Unas pocas, como la tía Dorothy, ofrecieron ayuda, dinero, un lugar donde quedarnos, contactos con recursos útiles. Cada respuesta solidaria era una pequeña victoria, una validación de que no estábamos locas, de que lo que habíamos vivido no era normal, ni aceptable. ¿Ves?, dijo Millie. No todos son como ellos. Me mostró un mensaje de la excompañera de universidad de nuestra madre. Contaba que había dejado de hablarle hacía años por ciertos comportamientos preocupantes que había notado. Saber que otras personas también habían visto detrás de la fachada de nuestros padres era extrañamente reconfortante. Pero el golpe de vuelta no tardó en llegar. Nuestros padres redoblaron su historia contándoles a todos que yo estaba desubicada, que me estaba inventando todo para llamar la atención, que Millie siempre había sido una mala influencia. La campaña fue organizada y constante. Llamaron favores, activaron relaciones antiguas, inventaron cuentos sobre cómo su familia perfecta estaba siendo destruida por hijas rebeldes. Una noche, mientras limpiábamos la cocina después de cenar, sonó el celular de Millie. Respondió en alta voz, su voz neutra, hasta que escuchó quién era. «Tienes que parar con esto ahora mismo», dijo una voz fría. Era el hermano de mi padre. «Estás destruyendo a esta familia con tus mentiras». Su voz era tan parecida a la de mi papá que me dio escalofríos. El mismo ritmo, la misma amenaza escondida entre las palabras. «No son mentiras», respondió Millie sin titubear. La familia ya estaba rota. Habló firme, con los hombros erguidos, como si él pudiera verla a través del teléfono. Él le colgó. El tono de desconexión zumbó fuerte en el departamento silencioso. Millie dejó el celular sobre la mesa con movimientos controlados, pero pude ver un leve temblor en sus manos. Enfrentarse a ello seguía siendo agotador, incluso ahora. 2 semanas después de haberme ido de casa, aún no me sentía parte de la nueva escuela. Estaba bien, nadie me conocía, así que nadie hacía preguntas, pero me sentía como si caminara dormida por los días. Las aulas me resultaban ajenas, los nombres de los profesores difíciles de memorizar. Deambulaba de clase en clase, tomando apuntes de forma mecánica, hablando solo cuando me tocaba. Por las noches, tenía pesadillas con mi papá encontrándome, arrastrándome de vuelta a casa. En los sueños, no podía correr lo suficientemente rápido, no podía gritar lo bastante fuerte. Despertaba jadeando, las sábanas enredadas en mis piernas como si fueran sogas. A veces, Millie estaba ahí, con un vaso de agua en la mano, como si hubiese sentido mi angustia desde la otra habitación. Tal vez deberíamos hablar con alguien oficial, le sugerí una noche. Estábamos en el sofá. La televisión sonaba de fondo, con una comedia de risas grabadas que chocaba con lo que hablábamos. Millie levantó la vista de su laptop. Podríamos, pero sin evidencia física reciente, probablemente no llegue a nada. Y no necesitó terminar la frase. Si denunciábamos y no pasaba nada, ellos se enfurecerían más. Serían aún más insistentes en intentar llevarme de vuelta. El sistema que se supone debía proteger a personas como nosotras, muchas veces las dejaba aún más expuestas. ¿Y las grabaciones?, pregunté, mirando el iPod sobre la mesa. Se veía inofensivo, pese a todo lo que contenía. Ayudan, pero... suspiró. El sistema no siempre funciona como debería, especialmente cuando los padres saben fingir ser normales. Sus dedos golpeaban el teclado en un ritmo nervioso, reflejo de su frustración. Asentí.
recordando lo encantador que podía ser mi padre cuando le convenía, y cómo mi mamá podía convertirse en la madre preocupada en cuestión de segundos. Habían engañado a profesores, vecinos, amistades, durante años. La idea de verlos en un tribunal, de estar frente a ellos otra vez, me revolvía el estómago. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Millie cerró la laptop. Seguimos armando el caso, y nos aseguramos de que la mayor cantidad de personas posible conozca la verdad. Su determinación era inquebrantable, una constante en medio de mi mundo tambaleante. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todos los chicos como yo, atrapados en casas donde nadie les creía, donde no tenían una Millie que los ayudara a escapar. Chicos que iban a la escuela con moretones bajo la ropa, que se sobresaltaban con cualquier ruido fuerte, que jamás invitaban a nadie a su casa. ¿Cuántos de ellos estarían acostados ahora mismo, con los ojos abiertos, planeando su huida, o peor, creyendo que se merecían todo lo que les pasaba? Me levanté y fui a la sala. Millie seguía despierta, mirando su celular. La luz azul iluminaba su rostro, resaltando las ojeras bajo sus ojos. Levantó la mirada apenas me vio, alerta al instante. «Quiero contar nuestra historia», dije, «toda, en público». Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Ella me miró, sorprendida. «¿Estás segura? Una vez que salga, no hay vuelta atrás». Su preocupación era válida. Ir al público significaba exponernos por completo, abrir nuestras vidas al juicio y al escrutinio. Estoy segura, y lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí absolutamente segura de algo. Al día siguiente, me senté y escribí todo, desde mis primeros recuerdos de la furia de mi padre hasta el último golpe que me dejó inconsciente. Describí cómo mi madre lo encubría, cómo Evan se transformó, cómo Millie intentó protegerme. Las palabras brotaron solas, como si años de silencio por fin se estuvieran rompiendo. No usé nuestros nombres reales, pero incluí suficientes detalles como para que cualquiera que nos conociera reconociera la historia. Cuando terminé, se lo leí a Millie. Sus ojos estaban húmedos cuando terminé. «Está perfecto», dijo. «Pero, ¿estás completamente segura de que quieres publicar esto?» Puso su mano sobre la mía, cálida y firme. Asentí. «Quiero que otros chicos sepan que no están solos, y quiero que nuestros padres sepan que ya no pueden silenciarme». La decisión se sentía como salir a la luz después de años atrapada en una habitación oscura. Creé una nueva cuenta en redes sociales y publiqué mi historia junto con algunos de los audios más claros. Luego, envié el enlace a todos los miembros de la familia extendida y a las amistades de mis padres. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar solo un segundo antes de presionarlo con firmeza. Y entonces, todo explotó. Las respuestas llegaron de inmediato. Mensajes de apoyo, de enojo, de extraños que compartían experiencias similares. Mi publicación fue compartida cientos de veces en el primer día. Personas que jamás había conocido comentaban, contaban sus historias, ofrecían ayuda y recursos. Era como si una represa se hubiese roto, liberando una oleada de dolor compartido y resiliencia. Y luego llegó la consecuencia. Las amigas de iglesia de mi madre dejaron de visitarla. Mi padre perdió un trabajo de medio tiempo cuando su jefe reconoció su voz en uno de los audios. Evan abandonó la escuela y, según la tía Dorothy, empezó a desaparecer durante días. La fachada que habían construido con tanto cuidado se estaba desmoronando, dejando al descubierto la podredumbre debajo. «Arruinaste todo», me escribió mi madre. «Espero que estés feliz». El mensaje llegó tarde en la noche, probablemente después de unas copas. Pude imaginar su tono amargo a través de las palabras. No respondí. Por primera vez, entendí que su felicidad siempre había dependido de mi silencio, de que yo aceptara, observara, aguantara su abuso sin protestar. Su familia perfecta estaba construida sobre mi espíritu quebrado, y yo me negaba a reconstruirla para ellos. Un mes después de que mi publicación se hiciera viral, Millie y yo estábamos cenando cuando alguien golpeó la puerta del departamento. El ruido fue tan violento, tan inesperado, que dejé caer el tenedor con estrépito. Nos quedamos congeladas, mirándonos con alarma. El golpe volvió, más fuerte, haciendo vibrar la puerta en su marco. «¿Quién es?», preguntó Millie sin moverse de su silla. Su voz era firme, pero vi la tensión en sus hombros, cómo su mano alcanzaba lentamente su celular. «Abran esta puerta ahora mismo», la voz de mi padre, arrastrada por el alcohol, pero inconfundible. La sangre se me congeló. La habitación pareció inclinarse, las paredes cerrándose sobre mí. No podía respirar, no podía moverme. «¿Cómo nos encontró?», susurré, con la voz temblorosa, mientras los golpes seguían. Mis manos apretaban el borde de la mesa tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Millie agarró su teléfono. «No lo sé, pero no va a entrar». Su voz era calmada, pero sus ojos delataban el miedo. Marcó rápido y empezó a hablar con urgencia. Más tarde descubrimos que uno de nuestros primos lejanos, Roy, nos había visto en un supermercado cercano y avisó a mis padres. Siempre había sido el compañero de tragos favorito de mi papá, y al parecer, su lealtad era más fuerte hacia él que hacia nuestra seguridad. La traición dolió, aunque nunca habíamos sido cercanos. Los golpes continuaban,
acompañados de gritos y amenazas. Cada impacto me hacía estremecer. Cada palabra me devolvía recuerdos que había tratado de enterrar. Millie llamó al administrador del edificio, que dijo que ya había llamado a la policía. Los minutos parecían eternos. Esperábamos en silencio, escuchando la rabia de mi padre al otro lado de la puerta. «Está borracho», me susurró Millie. «Está haciendo el ridículo frente a todos los vecinos». Había cierta satisfacción en su voz. Estaba mostrando su verdadera cara ante extraños, confirmando todo lo que habíamos dicho de él. Asentí, sin poder articular palabra. Nos quedamos ahí, en completo silencio, escuchando. «Sé que están ahí. No pueden esconderse de mí». Su voz estaba ronca de tanto gritar, pero no se detenía. Pude imaginarlo del otro lado, la cara roja, las venas marcadas en la frente, como siempre que entraba en furia. Y de pronto, otras voces. El administrador del edificio. Y luego el tono firme de los policías. Los gritos cesaron. Escuchamos una conversación apagada. Después pasos alejándose. El silencio que quedó fue tan impactante como el escándalo anterior. Unos segundos después, golpes suaves en la puerta. «Ya se fue», dijo el administrador. La policía lo escoltó fuera del edificio y le emitieron una advertencia de no acercamiento. «¿Están bien?» Su voz era amable, preocupada. Me apretó el pecho de emoción inesperada. «Sí, gracias», respondió Millie, aunque su cara seguía pálida. Escuchamos sus pasos alejarse antes de movernos. El peligro se había ido, pero el miedo seguía flotando en el aire. Esa noche volvimos a empacar lo esencial. La rutina se estaba volviendo familiar. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar? ¿Cómo desaparecer? A la mañana siguiente, Millie llamó al trabajo para avisar que estaba enferma. Nos mudamos a otro departamento en una zona diferente de la ciudad, donde ellos no pudieran encontrarnos. El nuevo lugar era aún más pequeño que el anterior, pero tenía cerrojo y mirilla, pequeños detalles que lo significaban todo. «No podemos seguir huyendo para siempre», dije mientras desempacábamos. Las cajas nos rodeaban, nuestras vidas reducidas, otra vez, a lo indispensable. La constante vigilancia nos agotaba. «No vamos a tener que hacerlo», me aseguró Millie. «Con el tiempo, se van a cansar». Colocaba tazas en un estante, tratando de crear algo parecido a un hogar en ese nuevo espacio. Pero yo no estaba tan segura. La rabia de mi padre siempre había sido implacable, y ahora lo habíamos humillado públicamente. Había perdido respeto, reputación, relaciones. Su orgullo no lo iba a dejar simplemente soltarlo. 2 meses después de la mudanza, recibí un solo mensaje de Evan. «Tenías razón. Lo siento». Me quedé mirándolo un buen rato, el pulgar flotando sobre el botón de responder. La hora, 2:17 a.m. Enviado en medio de la noche, quizá en un momento de claridad o de arrepentimiento. Una parte de mí quería responder, preguntarle si estaba bien, decirle que, si quería escapar también, tenía un lugar con nosotras. El hermano que recordaba de la infancia, el que me tapaba con una manta y me decía que era linda, todavía existía, en algún rincón del joven lleno de ira en el que se había convertido. Quería alcanzar a esa versión de él. Quería ofrecerle la misma cuerda salvavidas que Millie me había lanzado a mí, pero otra parte de mí recordaba bien en quién se había convertido, en un reflejo de nuestro padre. Recordaba cómo había presenciado mi sufrimiento sin hacer nada, cómo incluso participó, aportando su propia crueldad al infierno en el que vivíamos. La imagen de los fideos saliendo disparados de su boca mientras gritaba a Millie seguía grabada en mi mente. Dolía. Borré el mensaje sin responder. Quizás algún día estaría lista para perdonarlo, para ayudarlo, pero no ahora, no mientras las heridas seguían tan abiertas. Con el tiempo, las pesadillas empezaron a volverse menos frecuentes. Comencé terapia, financiada en parte por Millie y en parte por un trabajo de medio tiempo en una librería. El ambiente tranquilo me venía bien. Las hileras ordenadas de libros me daban una sensación de calma y estabilidad. Hice algunos amigos en la escuela. Dejé de sobresaltarme cada vez que alguien levantaba la voz. Pequeñas victorias, pero significativas. Un día me di cuenta de que ya no llevaba puesto el collar de mi madre. Ni siquiera recordaba cuándo me lo había quitado o dónde lo había dejado. De algún modo, eso se sintió simbólico, como si hubiera roto la última cadena que me ataba a esa casa. Ese pequeño corazón dorado, que alguna vez me pareció precioso, una muestra rara de afecto por parte de una mujer que casi nunca lo demostraba, ahora se me revelaba como lo que era, un adorno barato, un intento de comprar mi silencio y mi obediencia. Millie también notó el cambio en mí. «Caminas más erguida», dijo una noche. «Miras a la gente a los ojos». Estábamos lavando los platos, una tarea cotidiana que, sin miedo ni tensión, se volvía pacífica. Sonreí. Aprendí de la mejor. El cumplido la hizo bajar la cabeza, algo avergonzada, pero claramente conmovida. A medida que pasaban los meses, los mensajes de mis padres se hicieron menos frecuentes, hasta que dejaron de llegar. El último, de mi madre, decía simplemente, «Espero que algún día nos perdones». Tampoco respondía a ese. El perdón, si algún día llegaba, sería en mis términos, porque yo estuviera lista para soltar el dolor, no porque ellos merecieran absolución. En el aniversario de 1 año desde que me fui de casa,
Millie me sorprendió con una torta pequeña después de cenar. Nada elaborado, solo un pastel de chocolate con una única vela en el centro. Pero el gesto me hizo llorar. ¿Y esto?, pregunté, mientras la pequeña llama parpadeaba suavemente entre nosotras, iluminando su rostro con un brillo cálido. Tu día de la independencia, respondió con una sonrisa. Un año de libertad. Sus ojos brillaban con orgullo. No solo por mí, sino por nosotras, por lo que habíamos logrado juntas. Soplé la vela, pidiendo en silencio muchos años más como ese. Años de seguridad, de crecimiento, de sanación. Años en los que pudiera convertirme en quien siempre debí ser, no en la niña asustada que me obligaron a ser. Al día siguiente, me senté frente a la computadora y empecé a escribir una nueva publicación. Esta vez no sobre el trauma, sino sobre la recuperación, sobre encontrar fuerza después del abuso, sobre construir una nueva vida con las cenizas de la anterior. Las palabras fluyeron con facilidad. No nacían del dolor, sino de un lugar de sabiduría y corazón. La titulé La voz que no pudieron silenciar y la publiqué. Mi historia ya no les pertenecía, era mía. El poder de esa verdad me envolvió como una manta cálida, reconfortante, segura. Me recosté en la silla, observando cómo subía el contador de visitas. En pocas horas, había llegado a miles. Los comentarios empezaron a llegar, de sobrevivientes compartiendo sus historias, de personas ofreciendo apoyo, de otras preguntando cómo ayudar a alguien en una situación parecida. Era surreal ver cómo mi dolor se transformaba en algo que podía realmente ayudar a otros. Estás en tendencia, dijo Millie, asomándose por encima de mi hombro para ver la pantalla. ¿Cómo se siente? Apoyó una mano en mi hombro, un gesto que antes me habría hecho encogerme, pero que ahora se sentía natural, reconfortante. Me encogí de hombros. Raro, pero un raro que se siente bien. ¿Cómo podía explicar esa mezcla extraña de vulnerabilidad y poder, de exposición y libertad? Mi celular vibró con una nueva notificación. Otro comentario en la publicación. Este más largo que los demás. Hice clic, curiosa por saber qué diría aquel desconocido sobre mi vida. Nunca le conté a nadie lo que pasó en mi casa. Leer tu historia me hizo dar cuenta de que no estoy loco. Mañana se la voy a mostrar a mi orientadora escolar. Gracias. Ese mensaje me atravesó. Me hizo llorar de nuevo. Alguien más iba a recibir ayuda porque yo había sido lo bastante valiente para hablar. La garganta se me cerró. Por esto lo hice. Le susurré a Millie, mostrándole el comentario. Ese era el propósito que había surgido de mi dolor. Ser la voz que yo necesitaba escuchar cuando estaba atrapada en el silencio. Ella me apretó el hombro. Eres más valiente de lo que yo fui a tu edad, dijo con la voz espesa de emoción, de orgullo. Eso no es verdad. Tú te enfrentaste a ellos cuando nadie más lo hacía. La miré. A esta hermana que me había salvado de todas las formas en que una persona puede ser salvada. Y mira a dónde nos trajo, dijo con una media sonrisa, señalando nuestro pequeño departamento. El espacio era reducido, sí, pero estaba lleno de luz, de libros, de plantas, de pequeños tesoros que habíamos recolectado juntas, sin gritos, sin miedo, sin tener que pisar con cuidado. Exacto, respondí. Libres.